El color rojo es uno de los más intensos, vibrantes y poderosos que existen. A lo largo de la historia ha sido símbolo de pasión, amor, energía, pero también de guerra, furia y peligro. No es un color que pase desapercibido, pues tiene la capacidad de despertar emociones fuertes y de llamar la atención de inmediato. En este video vamos a profundizar en el significado del rojo, sus simbolismos en diferentes culturas, sus usos en la espiritualidad y la psicología, así como curiosidades que seguramente no conocías. El color rojo, también llamado colorado, es uno de los tonos más fascinantes, poderosos y simbólicos dentro del mundo de la cromática. Se trata de un color que forma parte de los tres colores luz primarios junto al azul y el verde, y del cual existen más de 100 tonalidades distintas, cada una con matices que transmiten sensaciones y significados diferentes. Desde los tonos más claros como el rojo coral o el rojo carmín, hasta los más oscuros como el rojo vino o el burdeos. Este color se ha convertido en un protagonista indiscutible en la historia, el arte, la cultura, la religión y la psicología humana. Lo más importante y característico de este color es que está fuertemente vinculado a las emociones intensas. Se considera un color pasional, ardiente y erótico, capaz de despertar tanto sensaciones positivas como negativas. En su aspecto positivo, el rojo se asocia con la pasión, la fuerza, el poder, la seducción, el amor, la vitalidad, la energía y la actividad. Pero, al mismo tiempo, en su aspecto negativo puede representar la guerra, la agresividad, la crueldad, la furia, la prohibición, la ira y la violencia. Esta dualidad lo convierte en un color sumamente complejo, capaz de simbolizar lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. No es casualidad que se asocie con la sangre, pues esta es roja y se convierte en el símbolo vital por excelencia. La sangre es vida, movimiento y fuerza, pero también puede ser signo de violencia, sacrificio y muerte. De igual forma, el enrojecimiento de la piel al sentir vergüenza, ira, amor o excitación refuerza la conexión del rojo con las pasiones más profundas. Por eso, elementos cotidianos como los labios pintados, el esmalte de uñas, los vestidos o los zapatos rojos son considerados símbolos de deseo, seducción y atracción. Al mismo tiempo, la sangre derramada en batallas lo vincula a la guerra, a la lucha y a la violencia. Otro de los significados más recurrentes del color rojo es su asociación con la riqueza, el lujo y la soberanía. En la antigüedad, este color era reservado a personas con poder adquisitivo, pues las tinturas de color rojo eran escasas y costosas, elaboradas a partir de insectos o minerales importados. En Roma, en Egipto, en Bizancio y en muchas culturas de la antigüedad, solo los nobles, los emperadores o los altos cargos podían portar vestimentas de este color. Incluso en la actualidad, los símbolos de poder siguen utilizando el rojo como distintivo, la alfombra roja en eventos de gala, los sillones rojos en teatros y salas exclusivas, o la elección de este color en trajes y corbatas de líderes políticos. El rojo también tiene una estrecha relación con el fuego. El fuego simboliza calor, energía, deseo, creación, pero también destrucción. Por ello, el rojo puede representar tanto la calidez de un hogar como la devastación de un incendio. En muchas culturas, es un color que inspira respeto y advertencia. De hecho, su uso en señales de tránsito, letreros de prohibición y símbolos de peligro se debe a su capacidad de atraer inmediatamente la atención humana, ya que es un color que el ojo humano percibe con gran facilidad. Curiosidades y significados históricos del color rojo. En el Imperio Romano, el rojo era un color asociado al poder, la autoridad y la fortuna. Los emperadores y senadores solían vestir túnicas teñidas de púrpura y rojo, una tradición que no solo mostraba su estatus económico, sino también su capacidad de mando. El rojo era símbolo de victoria en las legiones romanas, y los soldados lo utilizaban en estandartes y escudos para infundir miedo a sus enemigos. En China, el rojo es uno de los colores más importantes y cargados de simbolismo. Representa la buena suerte, la felicidad, la prosperidad y la abundancia. En las bodas tradicionales chinas, las novias suelen vestir de rojo para atraer la fortuna al matrimonio. Además, en celebraciones como el Año Nuevo Chino, el rojo inunda la decoración, los faroles, las vestimentas y los sobres donde se regala dinero, conocidos como hongbao. En la antigüedad, durante la dinastía Ming,
La ciudad prohibida fue construida con muros y elementos en color rojo porque este color representaba poder y estabilidad. También en la historia reciente, el rojo ha estado cargado de simbolismos políticos. Desde la Revolución Francesa, el rojo se convirtió en el color de los revolucionarios, y más tarde se relacionó con las ideas de izquierda, el socialismo y el comunismo. La expresión China roja surge en el contexto de la Guerra Fría para referirse al bloque comunista. En la Guerra Civil Española, los republicanos se identificaban con este color. Hasta hoy, banderas, estandartes y logotipos de movimientos políticos lo utilizan como emblema de lucha y transformación. En el ámbito religioso, el rojo también ocupa un lugar especial. En el cristianismo, es el color que representa al Espíritu Santo y al sacrificio de Cristo, especialmente en las celebraciones de Pentecostés. Los cardenales de la Iglesia Católica visten de rojo como símbolo de disposición a derramar su sangre por la fe. En otras culturas, como en el hinduismo, es símbolo de pureza y fertilidad, razón por la cual las novias utilizan vestidos rojos en sus ceremonias nupciales. En el ámbito de la salud, el rojo se convirtió en símbolo de la lucha contra el VIH-Sida, representado por el famoso lazo rojo que busca concientizar y generar solidaridad con las personas que viven con esta enfermedad. El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, este símbolo se hace presente en todo el mundo. En la economía y las finanzas, el rojo ha sido utilizado para indicar pérdidas o deudas. La expresión estar en números rojos proviene de la costumbre de los contadores italianos de utilizar tinta roja para señalar las cuentas negativas. De ahí que, en contraste, los números positivos se registraran con tinta negra. En la cultura popular, el rojo también está lleno de simbolismos. En los deportes, equipos de fútbol, béisbol o básquetbol lo eligen porque transmite fuerza, poder y agresividad. En la moda, es un color que nunca pasa desapercibido, siendo el favorito de quienes buscan destacar. En la psicología del color, se afirma que el rojo puede aumentar la presión arterial, la energía y la actividad física, razón por la cual se utiliza en ambientes donde se busca estimular la acción. En la simbología internacional de emergencias y advertencias, el rojo siempre está presente, el botón rojo de emergencia, el código rojo en hospitales para indicar situaciones críticas, la bandera roja que indica peligro en playas, o el semáforo en rojo que obliga a detenerse. Se trata de un color universalmente entendido como un llamado de atención. El rojo en la espiritualidad y el simbolismo esotérico. En el plano espiritual, el rojo suele relacionarse con la raíz de la existencia, con la tierra y con la energía vital. En el sistema de los chakras, el color rojo corresponde al primer chakra, conocido como Muladhara, ubicado en la base de la columna vertebral. Este chakra está asociado con la supervivencia, la seguridad, la conexión con el cuerpo físico y la estabilidad material. Cuando el chakra raíz está equilibrado, se experimenta seguridad, vitalidad y arraigo. Cuando está en desequilibrio, puede manifestarse miedo, inseguridad o excesivo apego a lo material. En muchas culturas, el rojo también se asocia con la protección contra malas energías. Amuletos como cintas rojas, pulseras o hilos rojos se utilizan para ahuyentar la envidia, el mal de ojo o las malas vibras. Este uso es muy popular en tradiciones judías, hindúes y latinoamericanas. En la alquimia y la magia, el rojo está vinculado con la transmutación, el poder del fuego y la pasión creadora. Los rituales de amor y atracción suelen incluir velas rojas, flores rojas o elementos que representen la intensidad del deseo. El rojo en diferentes contextos culturales. En Japón, el rojo es símbolo de protección y poder. Los torii, puertas tradicionales de los santuarios sintoístas, suelen pintarse de este color porque se cree que mantienen alejados a los malos espíritus. Además, el rojo forma parte de la bandera japonesa, representando el sol naciente. En África, en algunas tribus, el rojo se vincula con la vida, pero también con la muerte y el duelo. En otras culturas africanas, se utiliza en ceremonias para representar la fuerza de los guerreros. En América Latina, el rojo aparece en múltiples contextos festivos y religiosos. En México, por ejemplo, el color rojo forma parte de los altares de Día de Muertos, representando la sangre de Cristo y la vida.
También es un color muy presente en los trajes de danzas tradicionales y en la decoración de fiestas patronales. En el mundo árabe, aunque el rojo puede tener significados variados, suele estar vinculado con el peligro y la precaución, aunque también con el amor y la vitalidad. El rojo no solo es un color, es un símbolo de vida, poder, advertencia, pasión y espiritualidad. Su intensidad lo hace destacar en cualquier contexto, y su presencia en la historia humana demuestra que no es solo un matiz visual, sino un lenguaje universal que comunica emociones profundas, valores sociales y creencias espirituales. Como has visto, el color rojo es mucho más que un simple tono dentro de la paleta cromática. Es pasión, poder, energía, amor, advertencia, espiritualidad y fuerza. Cada cultura y cada época le han dado un significado distinto, pero en todas coincide su capacidad para llamar la atención y despertar emociones intensas. Si este video te ayudó a entender mejor el simbolismo del color rojo, te invito a que nos dejes tu opinión en los comentarios y nos cuentes qué significa para ti este color. No olvides suscribirte a nuestro canal Hechizos, Oraciones y Rituales para descubrir más sobre los significados ocultos de los colores, los sueños, las oraciones y el mundo espiritual. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.